Hola, ¿qué tal? Estamos con Juan Antonio Blanco. Juan Antonio Blanco, miembro de Cuba Siglo XXI, un think tank, un tanque de pensamiento sobre la realidad cubana y sobre justamente personas que estudian lo que está sucediendo dentro de la isla y cómo ese estado ha sido cooptado, ¿no?, por una élite mafiosa. Pero el tema que vamos a tratar el día de hoy es sumamente importante, es la llegada de un barco ruso, un barco importante de Rusia, y la respuesta también de Bruno Rodríguez Parrilla, que aprovechando el día de ayer, 11 de julio, y toda la perspectiva que había con respecto a esto, sale a denunciar la presencia de un submarino nuclear que ya se había ido de las aguas de la base naval de Guantánamo. ¿Qué tal, Juan Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, Mario, ¿cómo tú andas? Muy bien, muy bien. Eh, Ustedes hacen una declaración y una declaración que le llaman una declaración urgente. ¿Nos puedes un poco explicar por qué esta declaración con carácter urgente sobre el comunicado del MINREX y el arribo de este barco ruso? Bueno, porque es necesario con un carácter urgente decirle a los que la hayan leído que la declaración del MINREX tiene un objetivo diversionista. Trata de distraer la atención mediática hacia un submarino que había estado de visita en la base naval de Guantánamo, en una visita totalmente de rutina, que se había marchado hacía ya varios días, eh, al cual ellos denominan un submarino nuclear, sin más especificaciones, porque quieren crear una atmósfera de que estaba cargado de cohetes con ojivas nucleares, etcétera, cuando en realidad a lo que se refieren es a que es un submarino propulsado con energía nuclear, lo cual es el estándar de todos los submarinos, no solo de Estados Unidos, sino de todos los países occidentales hoy en día. El último submarino diésel que usó Estados Unidos está en un museo en San Diego, y desde el 2007. Y desde entonces no se usa ningún submarino nuclear, perdón, diésel en Dice. la Marina de Guerra de los Estados Unidos. Entonces, Bueno, vamos. todo esto es un gran aspaviento, una gran alarma para distraer la atención sobre el 11 de julio y distraer la atención sobre la llegada del barco y distraer la atención incluso sobre la denuncia que hizo Rafael del Pino, el general, a través nuestro, de los planes entre Raúl Castro y Rusia para ir creando una normalización en esta visita que hoy comienzan con unos cadetes que dice que van a jugar ajedrez y fútbol y mañana veremos qué más es lo que va a llegar. Esos cadetes vienen en un barco montado que aunque sea entrenamiento se ven los cañones perfectamente. Así que también llegando el 11 de julio, no creo que eso lo programaron por casualidad, es una manera de decirle al pueblo, estamos respaldados por los rusos, nosotros los apoyamos a ellos en Ucrania y si ustedes se rebelan, ellos nos apoyan aquí. Tal cual. Quiero compartir también con la audiencia, estas son algunas. Exteriores denunció hoy en su cuenta de Twitter la presencia de un submarino nuclear estratégico persigue en nuestra región. Bueno, estas son algunas de las imágenes que publicó la televisión cubana, un poco asustando, ¿no?, a las personas con la base naval, todo el drama de un submarino nuclear viene hacia nuestras costas. Y claro, lo que no dicen, como tú bien comentabas, Juan Antonio, es que ellos están recibiendo un barco de guerra ruso. Entonces, y a esto que a mí me llama mucho la atención, esto se suma a pues lo que está sucediendo en la arena política. Es decir, se está hablando de una reactivación de la base de Lourdes con muchísimos menos efectivos, con un equipo de espionaje que hay ya instalado en la embajada rusa en Cuba. Se está hablando de las bases de espionaje chinas con Huawei y la compañía ZTE haciendo también sus gestiones desde Cuba. Se habla de 4 bases de los chinos dentro de Cuba y que incluso se está pensando en una base de entrenamiento militar. Entonces, en medio de todo esto, que Cuba reciba también un barco ruso, es como, de alguna manera, como meterle el dedo en el ojo al león, ¿no?
Es que son varias cosas, Mario. Por una parte están las cosas que tú estabas ahora mencionando, a la que yo simplemente añadiría lo siguiente. El que Cuba haya estado todos estos años con sus propios medios adquiridos en Rusia, con asesoramiento de los rusos, adquiridos en China, con apoyo del asesoramiento chino, interfiriendo, más bien interceptando las comunicaciones estratégicas dentro de Estados Unidos, incluidas a veces las de altos políticos. En los años 80, la base de Lourdes recogía las conversaciones del presidente Reagan con presidentes centroamericanos y después las transcripciones se las pasaban a los funcionarios, como por ejemplo era yo en el Comité Central, que estaba encargado de seguir lo que era la relación entre Cuba y Estados Unidos y la guerra en Centroamérica. Entonces yo tenía en mi escritorio, puesto por cortesía de la base de Lourdes, las transcripciones de conversaciones privadas del presidente Reagan con presidentes de Centroamérica. ¿Cómo nos está operando eso ahora? Bueno, imagínense ustedes, ahora los rusos que tienen una guerra real en Europa, tienen la capacidad, cortesía de Cuba, de recibir toda esa información, movimientos militares, decisiones políticas, etcétera, y operativizarlas en 24 horas para la mejor preparación de sus tropas en el terreno de combate. O sea, aquí ya estamos hablando no de que tienen interés y curiosidad por inteligencia de saber qué es lo que está pensando el enemigo. Aquí están recibiendo informaciones que de inmediato se convierten en órdenes de mando al campo de batalla de que miren, nos hemos enterado de esto, ahora ustedes van a coger por el otro lado y no por el frente donde iban a estar atacando, porque se están enterando de movimientos de la OTAN, se están enterando de movimientos en cuanto a la entrega de armamentos a Ucrania, etc. Entonces, por eso que nosotros decimos lo que hasta el otro día era tolerable, bastante incómodo, pero bueno, tolerable, en un contexto de guerra se vuelve intolerable. O sea, la OTAN, no solamente Estados Unidos, debe decirle a Cuba, esa cooperación tiene que cesar, porque nosotros no vamos a permitir que exista una intercepción de nuestras comunicaciones que se convierta en un elemento real en el campo de batalla y que ponga en peligro a los ucranianos. Entonces, eso es por una parte. Y por la otra es todo lo demás que está ocurriendo en este momento. Tienes al ministro de Defensa cubano revisando las tropas que han mandado a Bielorrusia, que es virtualmente el campo de batalla, está contiguo. ¿Qué van a hacer con esas tropas en Bielorrusia? Todavía no lo sabemos, pero están allí y están entrenándose según su propia posición. Y hay cubanos que han ido a Rusia a pelear a favor del bando ruso contra Ucrania. Recordemos que al principio, cuando mandaban a los soldados a Angola y cuando mandaban a los soldados a las guerras estas imperialistas de Fidel Castro, decían que eran voluntarios también. Entonces, supuestamente estos cubanos que están yendo a Ucrania a pelear por Rusia son voluntarios, pero en realidad no sabemos. Además, ¿qué persona sin ningún entrenamiento militar dice, dale, levanto la mano, me voy por una guerra a pelear? Eso está muy raro. Eso es una pantalla para poder hacer lo que hicieron en otros lugares donde no hablaban la lengua. Por ejemplo, las unidades de tanque que fueron a pelear a las alturas del Golán contra las fuerzas israelitas, por supuesto que no hablaban árabe, sino que tenían dentro de la unidad traductores con los mandos cubanos, que eran los que se intercomunicaban con los mandos árabes. Cuando fueron a pelear a Etiopía pasó lo mismo. Cuando fueron a Vietnam pasó lo mismo. O sea, poner a un soldado que no conoce el idioma o que lo conoce deficientemente, porque además, si a ti te van a dar una orden de mando en medio de un campo de batalla, con toda la gritería y todo el ruido que hay, tú tienes que además saber muy bien los acentos diferentes que esa lengua tiene en relación a la persona que te está dando una orden, porque si interpretas mal la orden te va la vida en ello. Entonces, eso no ocurre de esa manera. Eso es una cortina de humo para poder entonces enviar, como bien tú recordabas,
unidades voluntarias enteras, posiblemente en algunos casos con armamento, pues a fin de cuentas están usando armamento muy viejo, Soviético, claro. soviético, al frente de batalla, y están creando esa pantalla. Y a lo mejor la gente que tiene entrenándose en Bielorrusia son gente que van a ser los futuros mandos de esos grupos y se están entrenando incluso en la cuestión del idioma y de cómo compartir armas. Lo cierto es que tú hablabas de la guerra imperialista que decía Fidel Castro que íbamos a combatir en Angola. Esto es una guerra imperialista. También. Esto es una guerra criminal. Esto es una guerra genocida. Y mientras están hablando de un submarino de propulsión nuclear, deberían estar hablando qué hacen los cubanos metidos en una guerra en Europa que es imperialista, que es genocida, que es criminal, que el que la desató está siendo buscado por la Corte Internacional Criminal y que además tal guerra ha sido condenada en Naciones Unidas. ¿Qué hacen esas tropas ahí? ¿Y qué hacen esos supuestos voluntarios ahí? Ese es el tema, no un submarino de propulsión nuclear que entró en una visita rutinaria Y que además ya les respondió, el Departamento de Estado lo dijo muy claro. Estados Unidos tiene todo el derecho, porque lo asiste el derecho internacional, a llevar a su base en Guantánamo a un submarino del tipo que sea. Y evidentemente, si usted recibe un barco ruso de guerra ruso, pues, por supuesto que usted tiene que asumir las consecuencias de que los americanos te manden un submarino y que lo pongan ahí. Es parte del juego geopolítico. Cuando tú te metes en una guerra que no te tiene que interesar, que tú no tendrías que estar metido ahí, pues ahí tienes las consecuencias. Y hablando de eso, quiero que nos cuentes un poco acerca de este dossier del general Del Pino, donde revelaba, ¿no?, cómo Raúl Castro quería meter a Cuba, insertar a Cuba en una guerra europea de la cual Cuba no tenía absolutamente nada que ver. Mira, en el año 29 de diciembre de 1982, a raíz del nombramiento de Andropov, que durante muchos años estuvo frente a la KGB como primer secretario del PQS en la Unión Soviética, Raúl Castro va a Moscú y tiene una entrevista en la que participa el ministro de Defensa ruso, Ustinov, participa Rusakov, que era el encargado en el secretariado de las relaciones con países socialistas, y le dice, qué bueno que usted está ahí, lo felicitamos, etcétera. Mire, necesitamos una declaración terminante por parte de ustedes de que ustedes no van a permitir que la administración Reagan toque a Cuba, porque tenemos este problema, este presidente es muy agresivo, está tomando muchas medidas contra nosotros. La respuesta de Andropov fue: déjeme comenzar por el tema desagradable. Nosotros no vamos a hacer esa declaración. Y tengan claro de que Rusia, la Unión Soviética en aquel entonces, en aquel momento, segunda potencia mundial, económica, nuclear, etc. Nosotros no vamos a pelear en Cuba por ustedes, porque Cuba queda demasiado lejos. Y si nosotros nos metemos en un escenario de guerra a 90 millas de los Estados Unidos, quote unquote, literalmente nos parten la cara. Nosotros podemos ir a Afganistán, que está más cerca, ir a otras partes, pero no podemos meternos en Cuba. Así que eso lo tienen que tener claro. Y no vamos a hacer ninguna declaración que nos meta en un compromiso que después no vamos a poder cumplir. Entonces, cuando Raúl recibe ese jarro de agua fría, dice, bueno, mire, podemos hacer otras cosas. Y le dice, bueno, por ejemplo, dice, ustedes pueden empezar a enviar delegaciones militares de alto nivel, el ministro de Defensa, etcétera, tener estos intercambios. Eso inmediatamente Washington toma nota del asunto y ustedes pueden hoy un día, mañana otro, mandar barcos de guerra de la flota allá. Y esto, a final de cuentas, es legal porque están navegando en aguas internacionales. Nosotros en nuestra soberanía los recibimos en la base de Cienfuegos, le damos habituallamiento. ¿Qué cosa es el Perekov? Es el primer ensayo ruso en este periodo de guerra ahora en Ucrania. Un barco de guerra que lo han revestido, que parecen las monjitas de la caridad. Tal cual. Parece que es una línea de crucero que lleva latas de leche condensada Molotov a Cuba.
No, allá van y entonces van a jugar ajedrez y fútbol con los cubanos y qué sé yo. Bueno, Muestra de la amistad entrañable. ¿sí? Pudieron haber mandado otro barco, pudieron mandar otras personas, pero no. Esto es un mensaje de que ese es el primer punto que van a empezar a explorar. Están retomando la propuesta que le hizo Raúl Castro a Andrópov en el año 82. Y esto ya lo había sondeado en cierta forma Rusia a través de Irán. Irán, si tú recuerdas, en enero envió 2 barcos de guerra a las costas de Río de Janeiro y los ancló allí con permiso de Lula. ¿Qué era lo que estaban sondeando? ¿Qué estaban explorando? Si ellos podían navegar internacionalmente con un barco de guerra, los cuales están metidos, pueden pasar hasta por el canal de Panamá si quieren, y podían anclarse en un país siempre que tuvieran el permiso de ese país. Y eso fue lo que hizo Lula. Lula demoró ese asunto para poder ir a Washington y regresando de Washington autorizó aquello. Cuando los rusos vieron que barcos iraníes pudieron hacer eso en Brasil, dijeron, bueno, ahora mandamos al Perekop a Cuba y después veremos lo que enviamos. Y mientras tanto, el señor Bruno, que no tiene nada mejor en que entretenerse, arma un escándalo en torno a un submarino nuclear, qué sé yo, es como la historia del submarino bueno y el submarino malo. Si el barco viene de Rusia, son amigos, vienen en amistad, en son de paz. Vienen a traernos en paz, nos traen cosas, y que si es un submarino que va a la base naval de Guantánamo, es tenebroso, misterioso, tiene terrible Eleva sin precedentes, ¿cómo fue que dijo? Eleva sin precedentes la amenaza y un lenguaje, si ellos pudieran que cualquiera producir que... tanta papa como producen verborrea, estaríamos muy bien alimentados. No, es muy interesante, ¿no? El lenguaje que utilizan, alarmista, porque, en fin, puro show, pero evidentemente sí preocupa la cercanía cada vez mayor, incluso sus aliados ya no lo pueden ocultar, ¿no? La cercanía cada vez mayor del régimen cubano a Rusia. Hoy mismo el Parlamento Europeo acaba de hacer una condena muy fuerte pidiendo sanciones a Miguel Díaz-Canel y diciendo claramente de que Cuba está aliada a Rusia en su guerra imperialista contra Ucrania y que la Unión Europea, que está a favor de Ucrania y que lucha a favor de Ucrania, se apoya a Ucrania, no debería estar subvencionando a un régimen tiránico como ese. Muchísimas gracias, Juan Antonio, por esta oportunidad de conversar. Ojalá que se repita pronto. Gracias a ti, Mario. Ojalá. Y gracias a Cuba Siglo XXI por todo el trabajo que está haciendo. Un abrazo. Un abrazo.